a compartir pantalla, me avisan por favor si la ven. Listo, ahí se ve la pantalla. Que alguien me confirme, por favor. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, listo, perfecto, gracias. Entonces, vamos a esperar a que carguen. Listo, entonces, como les dije, bueno, el tema de hoy es código rojo y hemorragia postparto, a cargo pues de... Listo, entonces, las referencias que usé para la presentación, básicamente me basé en esta revisión que se hizo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, ¿sí? La FIGO, en conjunto con ginecólogos de la Clínica del Valle de Lili. Entonces fue adaptada a muchas de nuestro país. Y pues también me basé mucho en la resolución 380 del 2018, sí, que es la que nos rige actualmente en todo lo que son las prácticas obstétricas. Y en este artículo de revisión también que hizo la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, que pues habla como tal de todo lo nuevo que hay en Código Rojo y los manejos que hay nuevos, ¿listo? Y agregados, pues me basé también en la COG y en las demás que ven acá, ¿listo? Entonces aquí está un breve contenido de lo que vamos a ver en la charla de hoy. Vamos a ver una breve introducción y epidemiología, luego vamos a ver cómo se clasifica la hemorragia postparto y los factores de riesgo para desarrollarla. Vamos a ver la manera de diagnosticarla y cómo clasificarla según el grado de choque. Y por último vamos a llegar a la parte más importante, que es toda la manera de prevención y abordaje de la hemorragia postparto, concluyendo con un caso clínico para aplicar pues, todo lo aprendido en la charla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la introducción de la epidemiología. Es muy importante saber que la hemorragia postparto, el 95% de las muertes causadas por hemorragia postparto tienen una causa prevenible. Entonces, esto es de suma importancia porque como médicos generales y rurales tenemos que estar en la capacidad para detectar siempre todo factor de riesgo y prevenir esas causas que se puedan. También es algo muy importante, es una patología que es la principal causa de muerte materna a nivel mundial. En nuestro país, entre las 5 primeras causas de muerte materna. Y no solamente la muerte, sino que también se ha comprobado que aumenta muchos casos de morbilidad materna extrema. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues las maternas que sobreviven se ven sometidas muchas veces a procedimientos como histerectomías, transfusiones, un choque hipovolémico, ¿sí? Que afecta su calidad de vida a futuro. Y como dato curioso, pues la meta establecida por la OMS, los objetivos del milenio, era lograr una reducción de aproximadamente el 75% de las muertes maternas, lo cual no se logró, se logró solamente un 44%. Entonces, para ver que todavía estamos un poquito quedados en este tema y pues la idea es que mejoremos mucho en cuanto al manejo de la hemorragia postparto. Y aquí les traje una cita del artículo que me basé, que decía que sobre todo en países como en países latinoamericanos, en países en vía de desarrollo, debido a una serie de falencias en la atención y el cuidado materno, en estos países el riesgo absoluto de muerte por hemorragia postparto es mucho mayor que en países desarrollados. Nótese que no dice que es por falta de insumos, por falta de medicamentos, sino falencias como tal en la atención y el cuidado materno. Es decir, a veces no estamos también preparados para manejar una hemorragia postparto y pues eso es lo que nos lleva a tener cifras tan importantes como tenemos ahorita. Listo, entonces, para empezar, primero tenemos que saber cómo se define una hemorragia postparto y entender que es diferente la hemorragia postparto al código rojo. Listo, son cosas totalmente diferentes, que en este caso la vamos a ver juntas para entender la diferencia de ambas. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, para que hay por ahí como una intermitencia. Entonces, la hemorragia postparto, todos los que tuvimos como la escuela antigua sabemos que ha tenido diferentes definiciones a lo largo de la historia. Inclusive antes se evaluaba también según el descenso del hematocrito, se evaluaba según la velocidad del sangrado. Hoy en día hicieron un consenso para dejar como algo más establecido y más, sí, más establecido. Y básicamente se dejó toda pérdida de sangre mayor a 1000 cc, toda materna que pierda más de 1000 cc de sangre. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que, digamos, aquí en la resolución colombiana todavía se mantiene el término de que se mantiene pérdida mayor a 1000 cc de sangre en POP de cesárea o toda materna en posparto vaginal que pierda más de 500 cc. Siempre metas en la cabeza que una materna en posparto vaginal que pierda más de 500 cc, eso no es normal y toca correr. ¿Listo? Estas dos definiciones se dan dependiendo del grado de sangrado, de la cantidad de sangre perdida, pero también nos dan una tercera definición, que es todo sangrado vaginal persistente y continuo, sin importar la cantidad, con presencia de signos de inestabilidad. Entonces, todo sangrado que inestabiliza a la mamá también se considera hemorragia postparto. ¿Listo? Esto es muy importante porque esta es la base para activar el código, ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo se clasifica la hemorragia postparto que tenemos para desarrollar. En la clasificación encontramos dos tipos de clasificaciones. Encontramos según el tiempo de instauración y según el grado de choque. Según el tiempo de instauración encontramos dos principales,
que es la primaria o también conocida como temprana, que es toda aquella hemorragia que ocurre en las 24 horas después del parto. Esta es muy importante porque es la más común. El 90% de hemorragias de parto son primarias, por eso es que el parto nunca acaba cuando nace el bebé, el parto acaba inclusive 2 días después del parto, porque toca tener la materna en vigilancia, toca tenerla en recuperación, siempre toca vigilarles el sangrado, porque pues vemos que la hemorragia no es inmediatamente, puede ser incluso a 2, 4 horas después de que haya tenido el parto. Y encontramos la secundaria o tardía, que pues es toda hemorragia que ocurre de las 24 horas a las 12 semanas posparto. Esta es un poco menos común, pero igual te voy a conocerla porque también puede pasar. ¿Listo? Y según el grave choque, ya vamos a ver más adelante esa. ¿Listo? Un poco de patogénesis, no me quiero ahondar mucho en esto porque pues no es tan relevante en el momento, solamente para saber que durante el embarazo, pues sabemos que tenemos diferentes cambios fisiológicos, como Sergio, nos están viendo las diapositivas. ¿no se ven las diapositivas? No, se dejaron de ver de un momento a otro, solo se ven como los chats de o sea, las letras de las personas, pero no se ven tus diapositivas. Espérate a ver, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque se supone yo las estoy viendo, espérate a ver. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Listo? Otra vez, ahí se ve otra la pantalla, ¿sí? Sí, ya. Listo, perfecto. Es que creo que como me toca admitir a la gente, entonces se reinicia. Listo, vale, gracias. Entonces, como les comentaba, patogénesis solamente voy a abundar algo muy superficial porque la idea no es profundizar mucho en esto. Saber solamente que tenemos unos cambios fisiológicos en el embarazo, como lo es el aumento del tamaño del útero. Sabemos que el útero normalmente tiene un promedio de 70 gramos de peso y una capacidad más o menos de 10 cc, y en el embarazo llega inclusive a pesar 1.1 kilogramos y a tener 5 litros de capacidad. O sea, la materna maneja altos volúmenes sanguíneos, ¿sí? También encontramos que las maternas tienen una vasodilatación periférica que va a generar una hipotensión fisiológica, por eso es que en las madres es normal que tengan una hipotensión, ¿sí? Encontramos tensiones bajas y es totalmente normal. Y secundario a esto generan un aumento del gasto cardíaco. ¿Listo? También en el embarazo se genera un estado procoagulante crónico, por así decirlo, que todo está pensado y dirigido a minimizar la pérdida de sangre en el momento del parto. Básicamente el cuerpo de la mamá se prepara para el momento del parto perder la menor cantidad de sangre. ¿Listo? Y todo esto nos va a conllevar a lo que les dije, una hemostasia posparto, luego de la separación placentaria del útero, es decir, en el momento del alumbramiento. Entonces, la hemostasia básicamente tiene dos pilares importantes y se genera gracias a dos cosas. La primera es la contracción miometrial, ¿sí? Que todos la conocemos como la sutura de Pinar, pero pues hoy en día se le conoce como contracción miometrial y es básicamente una fuerza mecánica que ejerce el útero cuando se contrae para comprimir los vasos sanguíneos y pues de esta manera controlar el sangrado, ¿sí? Es una hemostasia mecánica. Y por otro lado tenemos toda la parte procoagulante, es lo que vimos acá, los factores procoagulantes de la madre. Entonces la madre activa el factor tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 y más factores que van a ayudar a minimizar la pérdida de sangre. ¿Listo? Esto es en condiciones fisiológicas normales, esto es lo que pasa en el posparto. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué factores de riesgo hay, que esto es súper importante porque lo que les digo, toca diagnosticarlos y verlos en un control prenatal, inclusive cuando la materna nos llega en trabajo de parto, toca ver qué factores de riesgo puede tener para desarrollar hemorragia postparto. Entonces, estas las han visto antes, estas tablitas, la guía nos las aborda según el odds ratio. Entonces, nos da, primero, pues las anormalidades de la placentación en el tercer trimestre, como es el abrupto de placenta y la placenta previa. También gestación múltiple, vamos a ver que todo lo que nos aumente como tal el tamaño, ¿sí? Que nos dicen nada más del útero, va a ser un factor de riesgo para hemorragia postparto. Factores trastornos hipertensivos como la preeclampsia, el síndrome de HELP, que tenga un antecedente de hemorragia postparto, que la madre sea obesa, cualquier tipo de cesárea, sea de emergencia o electiva, que haya requerido inducción de trabajo de parto, que tenga placenta retenida, que haya requerido una episiotomía, sobre todo medio lateral, que son las que más sangran, que haya sido un parto instrumentado, que sea un trabajo de parto prolongado o que tenga un bebé macrosómico. Estos son los más importantes de detectar para hemorragia postparto. Teniendo eso en cuenta, hemos oído hablar toda la vida de las 4 T's, que básicamente nos dicen es agrupar la etiología de la hemorragia postparto en 4 diferentes causas. Encontramos la principal, la más importante y la más prevalente, que es tono, es atonía uterina, más o menos el 80% de las hemorragias postparto son por atonía uterina. Luego sigue la T de trauma, el 20% aproximadamente, que es cualquier tipo de lesión en el canal del parto. Le sigue tejido, el 9% aproximadamente, que es creación de cualquier tipo de tejido o coágulos.
Y la última, pero pues no menos importante, es la trombina, que es aproximadamente el 1%, que son alteraciones en la coagulación. Entonces aquí vamos a ver un poco más detallado cada una. Atonioterina, como les dije, encontramos dos factores. El primero es todo lo que nos aumente el perímetro del útero, ¿sí? Todo lo que nos aumente la fuerza y la distensión del útero. ¿Cómo qué? Pues como una gestación múltiple, como polidramnios, ¿sí? Las madres que tienen un ILA mayor a 25, un feto con macrosomía, madres que tengan miomatosis uterina de base, o por agotamiento muscular. Entonces, toda materna que esté en trabajo de parto prolongado, pues el útero se cansa y se deja de contraer. Entonces, esos son los más importantes a tener en cuenta para la atonía uterina. Luego seguimos con trauma. Clasificamos en tres diferentes, que son los desgarros del canal del parto, básicamente cuando un parto es instrumentado, cuando la fase expulsiva precipitada, esto es cuando ponemos a la mamá a pujar antes de tiempo, se pueden generar desgarros del canal del parto. Y luego encontramos alteraciones a nivel uterino, bien sea la ruptura uterina, que es cuando el útero se rompe, por cirugía uterina previa, por un parto instrumentado también, por una distosia del bebé o de la madre, por hiperdinamia o pues una versión cefálica externa. Y la última, una inversión uterina, que es que literalmente el útero, o sea, el fondo uterino se sale por la cavidad vaginal. Eso pasa sobre todo en alumbramientos manuales, en acreción placentario y en la maniobra de Cret, que era una maniobra que se usaba anteriormente para hacer el alumbramiento, que pues era coger el fondo del útero a nivel abdominal y como que empujarlo hacia la cavidad vaginal para que se saltiera la placenta. Esto ya no se usa, de rutina no se usa. Luego seguimos a retención de tejido, como les dije, es literalmente retener que el útero, que se quede algo en el útero. Entonces encontramos que se puede quedar un resto placentario, por acretino placentario, por una cirugía uterina previa que se quede ahí el cotiledón, o que retenga coágulos la mamá. Y por último, pues encontramos diferentes coagulopatías, pueden ser adquiridas, como los trastornos hipertensivos, preeclampsia, HEP, que predisponen a una coagulopatía, una coagulopatía por consumo, una embolia de líquido amniótico, no es tan común, esto es que el líquido amniótico pasa a la circulación materna, sepsis o abrupción de placenta. Y las congénitas, pues que ya cuando la madre tiene de base una coagulopatía, como la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A. ¿Listo? Entonces, estas cuatro te toca tenerlas muy presentes siempre, porque son las que nos van a determinar el manejo y pues todo lo demás. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta las etiologías, factores de riesgo, ahora vamos a ver cómo diagnosticamos el código rojo y cómo lo vamos a clasificar. ¿Listo? Entonces, como les dije, la definición es algo muy importante, a lo que ha variado demasiado, eso también depende de donde ustedes lean. Por ejemplo, la OMS la define como una pérdida de más de 500 cc o más dentro de las primeras 24 horas del posparto, ¿sí? Pero si nos vamos a la COC la define como vimos anteriormente, más de 500 vaginal o más de 1000 cc en cesárea. Entonces, básicamente, para la vida nos importa que se queden con que todo parto vaginal por encima de 500 cc es algo normal y es una hemorragia posparto también. ¿Listo? Y pues también encontramos ahorita el término de hemorragia masiva que está algo debatido porque, digamos, se basa a nivel, más que todo en el hematocrito, ¿sí? Lo definen como un descenso mayor a 10% del hematocrito o un sangrado con inestabilidad hemodinámica, pero pues hay artículos que dicen que la inestabilidad hemodinámica igual hace parte de la hemorragia postparto normal, que no la hace masiva porque esa inestabilidad hemodinámica y que el hematocrito, digamos, que no es un valor tan específico porque puede que a veces no refleje como tal la alteración hemodinámica de la madre, ¿listo? Pero pues igual se las pusimos ahí para que la conozcan. Lo más importante, más de 500 cc vaginal o más de 1000 cc cesárea. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico ahora? Entonces encontramos tres maneras principales, son las más comunes. La primera es la estimación visual. Esta lastimosamente no es tan exacta como nos gustaría que fuera, esta es muy operador dependiente, porque por lo que para mí son 500 cc visualmente, para otra persona pueden ser menos, pueden ser más, pero en nuestro país, con la falta que tenemos de recursos y todo, pues es la más usada. ¿Listo? También tenemos la toma de muestra de sangre venosa para mirar como tal la hemoglobina, pero pues está, digamos que demora un poquito más el proceso porque hasta que tomen la muestra, hasta que salga, la ventaja de la estimación visual es que permite eso, permite que sea rápida la activación del código, ¿listo? Y la última, que es una que se usa últimamente, es esta bolsa que se llama BRAS, que es una bolsa que básicamente está calibrada para la hemorragia postparto. Entonces se pone debajo de la camilla, tiene dos cuerditas que se amarran a las piernas o a la pelvis de la madre, y lo que nos permite es cuantificar exactamente cuánta sangre pierde la madre. Ella tiene aquí marcada unas líneas para cuantificar exactamente, está calibrada para recolectar cuánta sangre pierde la mamá. Entonces, esta sería la que usar en todos los sitios donde se habla de parto, pero pues sabemos que la más usada es la estimación visual. ¿Listo? Luego vamos al grado de choque. Esta tabla sí es súper importante, de hecho, por de parto, porque a veces ustedes saben que en el ajetreo del código rojo, entre la tensión y todo, pues uno hace los parámetros, entonces debería ser pegada para no tener solamente que mirar y clasificar.
esta tabla es muy buena porque es decir, no tenemos que esperar que salga nada para clasificarlo, sino solamente con la paciente y sus signos vitales podemos. El sensorio, ¿cómo está la paciente? La paciente está hablando, la paciente está agitada o está letárgica e inconsciente. La perfusión, si la perfusión está normal, si la paciente está cálida, fría, está con diaforesis o si ya el llenado capilar está comprometido. Miramos la frecuencia cardíaca también, sabemos que entre más elevada esté es porque pues, más grave el choque está, si es una respuesta compensatoria, y la tensión es inversamente proporcional. Entonces, entre más la sistólica, pues peor el grado de choque. Entonces, nos sirve para clasificar, cogemos siempre el peor parámetro, ¿sí? Si nos da todo para tenerlo en leve, pero tenemos un parámetro aquí en severo, lo clasificamos como severo de una vez. ¿Qué pasa? Las diferentes revisiones que les comenté, la de FECOL-SOC, por ejemplo, nos da, por ejemplo, cuánta cantidad nos toca reponer según el grado de choque. Y algunas también nos dan la pérdida estimada de volumen según el grado de choque en el que esté, o sea, cuánta sangre ha perdido la mamá aproximadamente según el grado de choque en el que esté. Listo, lo más importante es clasificar el choque en leve, moderado y severo. Listo, ya vamos a ver que eso también nos define mucho el manejo. Y también hay otra variable que últimamente también está usado mucho en los estudios, que es el índice de choque. El índice de choque, sobre todo, lo han escuchado mucho en trauma abdominal, en trauma torácico. Es una ecuación, es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, y a nivel materno se dice que lo normal es de 0,7 a 0,9. ¿Qué es este índice de choque? Es básicamente una manera matemática de medir la respuesta fisiológica del sistema cardiovascular a una pérdida significativa de sangre. Entonces, ver cómo está contestando mi sistema cardiovascular a mi pérdida de sangre. Esto es muy útil sobre todo en pacientes que no tienen un sangrado evidente, por ejemplo, en traumas cerrados, cuando no vemos como tal la sangre tan evidente, pero el paciente sí está haciendo hipovolemia. Entonces, también vamos a ver que es un predictor muy importante en código rojo y que se puede llegar a usar para el manejo y para el diagnóstico. Ya no has entendido el diagnóstico, vamos a ver cómo podemos prevenir la hemorragia postparto y vamos a empezar a ver el abordaje, que pues es, digamos, que la parte más importante. Entonces, la manera ideal de prevenirla, se hizo una revisión en Cochrane, tiene evidencia 1A, es el manejo activo del alumbramiento. Si ustedes se ponen a leer la literatura, van a encontrar que hay diferentes tipos de alumbramientos. Hay alumbramiento pasivo, alumbramiento manual, pero aquí en Colombia, por ley, todo alumbramiento tiene que ser con manejo activo. ¿Y qué significa manejo activo? Entonces, primero, aquí se los puse en 5 pasos básicos. Palpar el abdomen para que no haya otro feto, ¿sí? Entonces, ustedes apenas nace el bebé, van a palpar el abdomen, mirando que no haya otro feto y mirando pues, que también el útero esté tónico. Entonces, ese es el primer paso. También nos dicen, use un útero tónico, esto es súper importante. El de elección es la oxitocina, ¿sí? Entonces se ponen 10 unidades intramuscular, se ve intramuscular porque es mucho más rápido. Se saben que a veces las mamás llegan en expulsivo, no hay tiempo de canalizarlas, entonces se puede poner intramuscular, perfecto, 10 unidades internacionales. Acuérdense que la ampolla viene de ahí, entonces sería una ampolla intramuscular. Si por el contrario tiene un acceso venoso, entonces la resolución nos dice que podemos poner 5 unidades o podemos ponerle 10 unidades en infusión lenta. O sea, cogemos la ampolla, la diluimos en 10 cc de cristaloide y se la pasamos en 3 minutos o menos. ¿Qué pasa? A veces cuando estamos haciendo rural, hay sitios en que ni siquiera hay oxitocina, que pues debería, la ley dice que en toda sala de partos debería haber, pero pues a veces pasa. Podemos también hacer manejo activo del alumbramiento con misoprostol. Pues acordemos que misoprostol viene en tabletas, es vía oral, vía sublingual en este caso. Cada tableta viene de 200 microgramos. Entonces, en este caso, para hacer manejo activo del alumbramiento serían 3 tabletas vía sublingual y también nos sirve para hacer manejo activo cuando no hay oxitocina. ¿Listo? Y cuando es por cesárea, hacemos lo mismo, pero pues nos dicen que también le adicionemos una infusión de 30 unidades de oxitocina, o sea, 3 ampollas, en 500 cc para pasar en 4 horas post cesárea. ¿Listo? Entonces, primero, palpar el abdomen. Segundo, poner otro tónico que tengamos. Luego viene la tracción controlada del cordón. Entonces, cuando estemos haciendo el alumbramiento, vamos a hacer la maniobra de tracción y contracción. Los que ya han atendido un parto previamente saben cómo se hace. Ponemos una mano a nivel abdominal, donde está el fondo uterino, y con la otra mano tenemos la queli y el cordón a nivel vaginal y empezamos a hacer movimientos suaves, circulares, y los que lo han hecho saben que eso desprende solo, no hay que hacerle ninguna fuerza, no hay que hacerle ninguna tensión exagerada porque eso va cediendo solito. Y también hablamos del pinzamiento del cordón. Entonces, ¿qué pasa? Antes hablaba mucho del pinzamiento temprano del cordón porque pues obviamente es una mamá que está sangrando y nos importa que deje sangrar cuanto antes, pero pues hay evidencia de que el pinzamiento tardío del cordón pues tiene mejoría para el feto, previene la anemia fetal, entonces como que la resolución lo deja a criterio de cada institución según el protocolo que acorden, pero pues lo que sí deja instaurado es que en ciertos casos toca hacer pinzamiento temprano del cordón, y por temprano se refiere a menos de un minuto, cortar el cordón, ¿listo? ¿En qué casos?
en asfixia perinatal, en desprendimiento de placenta, en ruptura uterina, en desgarro del cordón o en paro cardíaco materno. En esos casos, sí o sí, pensando temprano en el cordón. De resto, pues el protocolo en él lo dejan 3 a 5 minutos, dependiendo también de cada hospital, ¿listo? Y por último, hacer una vigilancia estricta del tono uterino cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos vemos que el útero se esté contrayendo, que no haya sangrado, etc. Entonces, estos pasos van a hacer que prevenir la hemorragia postparto, ¿listo? Tienen mucha evidencia, entonces nunca se les puede olvidar hacerlo siempre que tengan un parto. Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije que la oxitocina era el medicamento ideal, ¿sí? Pero hoy en día han habido muchos estudios que comparan la oxitocina con la carbetocina. Suenan parecidos porque son parecidos. La carbetocina es un análogo sintético de la oxitocina y se han hecho diferentes estudios para comparar su acción con la oxitocina. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que su acción, la carbetocina es mucho mejor que la oxitocina en ciertos casos. ¿En qué casos? Cuando las pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar atonía uterina. Entonces, en toda paciente que ustedes perciban factores de riesgo para atonía uterina, alumbran con carbetocina, ¿listo? Si la tienen disponible. ¿Cómo en qué casos? El embarazo gemelar, la miomatosis, el polihidrano, acuérdense, todo lo que les aumente el perímetro uterino, el perímetro abdominal, por cualquier tipo de masa o lo que sea, ponen carbetocina. ¿Listo? Está indicado, tienen más evidencia que la oxitocina. De resto, son iguales. En el resto de factores de riesgo son iguales. Pero para atonía uterina, carbetocina tiene evidencia de que sirve. ¿Listo? Se dan dosis de 100 microgramos y pues esa es la indicación. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver entonces cómo abordar el código rojo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando crean que la paciente tiene código rojo? ¿Cómo es que van a actuar? Entonces, primero que todo y muy importante, porque es que uno aquí suena muy bonito, pero es diferente cuando ustedes están en un rural, están el médico encargado y ustedes tengan que dirigir a su equipo. Entonces, lo más importante de todo y el pilar básico de esto va a ser el trabajo en equipo y la buena comunicación. Entonces, aquí les hice un diagrama, un esquema de cómo deberían distribuirse ustedes los roles siendo ustedes el médico principal. ¿Listo? Vamos a hacer el caso en que ustedes son el médico principal de que no hay ginecólogo en el área. Entonces, ustedes serán el número 1, que vamos a ponerle el líder del código. La evidencia dice que ustedes deberán estar ubicados en las piernas de la paciente para tener contacto directamente con el canal vaginal, por si hay alguna pisorrato, por si hay algo que reparar, para tener acceso al masaje uterino, etc. Entonces, ustedes tienen que estar aquí en las piernas de la paciente. ¿Y cuáles son sus funciones? Primero que todo, van a delegar el resto de funciones, van a delegar el resto de cargos de las demás, del demás equipo, van a clasificar el estado de choque, van a buscar la causa, o sea, las 4 T's, van a hacer el masaje uterino, van a evacuar la vejiga, pues porque les queda cerca por proximidad, la pueden poner la sonda ahí mismo, y van a verificar que todo lo que ustedes están diciendo se cumpla. Esto es muy importante porque los que han estado en un código rojo a veces saben que puede ser un poco caótico, que alguien dice algo, no lo escuchan, la gente no reporta la función, entonces es muy importante que ustedes lleven el orden y el control del código. Y por último, pues ustedes van a ordenar los medicamentos y la remisión. ¿Listo? Luego encontramos, en este caso les puse solo a jefes porque lo quiero hacer realista para cómo va a ser en un rural. ¿Listo? Entonces, ustedes le van a decir a la jefe, usted hace mi asistente número 1, la jefe se va para la cabecera, aquí puede ser una jefe, o si tienen un compañero médico, pues aquí va el compañero médico. ¿Cuál va a ser la labor de la jefe? Pues como está en la cabecera de la paciente, va a manejar todo lo que es guía aérea. Entonces, ella va a ser la encargada de hablar con la paciente, de contarle, de explicarle y de contarles a ustedes si la paciente sigue bien o no, porque pues ustedes a veces puede que no se den cuenta que la paciente se puso letárgica, sino que se den cuenta en los 10 minutos, de que en cambio la jefe, como va a estar acá, va a estar pendiente de cualquier cambio hemodinámico de la paciente que sea notorio. Y también se va a encargar pues, de toda la parte de la vía aérea, entonces va a ponerle el oxígeno, va a encargarse de los signos vitales, de manejar la hipotermia, entonces se va a encargar de ponerle mantas, sábanas, lo que tengan, y de llevar el control como de tiempos y de signos y de eventos en la hoja de registro del código rojo. ¿Listo? Encontramos luego a la tercera persona, que sería su asistente número 2. Ella va a ser la encargada de toda la parte de circulación. Entonces ella es la que les va a canalizar la paciente. Es importante que garanticen que sean catéteres grandes de 14 o 16. Ella va a ser la que va a tomar muestras de laboratorio, va a ser la que va a pasar líquidos y la que va a pasar medicamentos. Como tip, es muy importante que ustedes siempre le digan a su equipo que siempre que hagan algo lo digan en voz alta para que ustedes sepan que la tarea se hizo. Porque ustedes van a empezar a decir órdenes a la lata y no van a saber si sí se hizo o no. Entonces las jefes siempre dicen, doctor, medicamento pasado, doctor, líquidos pasados, para que ustedes lleven un orden mental de lo que se está haciendo. Y por último, digamos que este lo dejan como opcional, pero si lo tienen toca aprovecharlo mucho, que es la circulante. La circulante va a ser la encargada de, si ustedes tienen que remitir, llamar al portero y decirle, mire, vamos a remitir, alista la ambulancia, va a ser la encargada de los insumos, va a ser la encargada de mantener el contacto con el coordinador, de llamar a quien toque llamar,
y de reclutar más gente de ser necesario. Si tienen una cuarta persona, ustedes la ponen de circulante para que sea la que se mueva por toda la sala. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo ya claro este esquema y teniendo claro cada quien qué rol va a hacer, esto debería hacerse inclusive antes de que empiece el código, cada quien tener claro su rol en un posible código. Ahora sí, vamos a empezar con el manejo secuencial. Entonces, el manejo secuencial, toda la literatura lo divide en minutos, ¿sí? Porque se supone que uno en 20 minutos ya debería tener a la paciente por lo menos estabilizada. Entonces, vamos a ver que las bases del manejo secuencial va a ser, uno, la comunicación, lo que les dije, tener una buena comunicación con su equipo. Dos, la parte de reanimación, ¿sí? Tener una buena minuto 1 a 20, que es el de reanimación. Luego, investigar la causa, porque no les sirve de nada a ustedes poner todo el manejo, sino tratan la causa de base del sangrado. Y por último, controlar la hemorragia. ¿Listo? Este va a ser el más importante. Entonces, ahora vamos a ver minuto por minuto qué se debería hacer en cada uno. ¿Listo? Entonces, primero, minuto 0. Están ustedes en sala de partos, atendieron el bebé y la jefe ahí les dice, doctor, mire, esta paciente está como muy sangroncita, ustedes van y la miran y efectivamente ven que sangró más de 500 cc. Entonces, ustedes primero que todo activan el código. ¿Sí? Eso cada sitio van a ver que tiene diferentes maneras de activar el código. Por ejemplo, en Mederi tienen una alarma así que suena súper duro por todo el piso. Hay lugares donde la activación es verbal, que ustedes tienen que gritar código rojo. Depende de cómo lo tratan en cada sitio, activan el código. ¿Quién lo puede activar? Eso es algo que mucha gente de pronto no conoce o mucha gente supone mal y creen que lo tiene que activar un médico o un ginecólogo y no, lo puede activar cualquier persona capacitada que tenga contacto con la paciente y que se dé cuenta de la pérdida sanguínea. Entonces, si es un auxiliar que es su segundo día y ella conoce el código rojo y lo detectó, lo puede hacer. ¿Listo? Cualquiera está en la capacidad desde que conozca, pues obviamente, las medidas básicas. Entonces, primero activan el código. Luego, simultáneamente, tienen que empezar a clasificar el choque. Entonces, ustedes van a ver signos vitales de la paciente, van a ver la paciente cómo está y mentalmente tienen que empezar a ver en qué grado de choque está, porque eso les va a decir también qué tanto tienen que correrle, qué tanto se les puede agravar, etc. Y por último, tienen que alertar al personal. Entonces, van a alertar tanto a su equipo, como a los que vimos aquí en la gráfica pasada, como al laboratorio para que estén listos para toma de muestras, al banco de sangre. Si tienen que remitir, también empezar a listar el sistema de remisión, que no les pase que se les olvidó la remisión y cuando se acuerdan ya se les demora mucho. Entonces, de una vez que están en rural, remitan de una vez. Y calentar los líquidos. Esto es súper importante y siempre también se olvida. Está comprobado que ponerle líquidos antes a la paciente evita la hipotermia. Entonces, ustedes ponen a calentar los líquidos a 39 grados para que cuando se vayan a pasar, se los pasen calientes. ¿Listo? Perfecto. Es el minuto 0. O sea, como se dan cuenta, no se tienen que demorar nada, todo eso es simultáneo. Luego seguimos al minuto 1 a 20, que es la fase de reanimación. Aquí es que ustedes van a hacer todas las medidas para reanimar a la paciente y que no se les empeore. Entonces, la guía lo divide en 3 diferentes cosas para acordarnos, para que no sea una lista de órdenes, sino tener un orden mental. Entonces, hacemos el ABC de siempre. E de airway, entonces verificamos la permeabilidad de la vía aérea. ¿Listo? Que la vía aérea esté permeable. En la B vamos a garantizar entonces, una buena ventilación. Entonces, hay evidencia que dice que toca garantizarles saturación mayor a 95. ¿Listo? Entonces, si ustedes cuentan con una máscara de reservorio, se la ponen de 10 a 15 litros. Y si no tienen solamente con la nasal, se la ponen a lo máximo, 4 litros. ¿Listo? Mínimo 3 litros, pero pónganse la 4 de una vez. Y luego se van a circulación, que es la parte yo creo que más importante de todo. Entonces, primero van a empezar a hacer la manera de circulación, van a empezar a decir, jefe, levántele las piernas a la paciente, póngala en Trendelenburg, o sea, levantárselas a 15, 30 grados, garantiza que tenga accesos venosos. Lo que les digo, es muy importante que tenga catéteres 14, 16 o 18, pero que tenga mínimo un brazo con 14 o 16, porque ustedes van a manejar ahorita altos volúmenes. Y no les sirve nada tener volúmenes altos si el catéter no les va a aguantar esos volúmenes. Entonces, mínimo un brazo con un catéter 14 o 16 si no tienen más. Y van a empezar la reanimación hídrica, ¿listo? ¿Cómo recomiendan hacer la reanimación hídrica? Te recomiendan poner bolos de 500 cc. Entonces, ustedes ponen un bolo de 500, evalúan cómo responde la paciente al bolo y pues miran a ver si tienen que poner el siguiente o si ya mejoró. ¿Listo? Algo muy importante es que el grado de choque es algo dinámico. Entonces, no es que la paciente se va a caer en choque severo todo el código, sino que eso va cambiando según ustedes van poniendo medidas. Entonces, ustedes reevalúan la mejoría de la paciente con el grado de choque. ¿Listo? Lo que les dije igual, ponen la sonda Foley 14 o 16, empiezan la toma de muestras, hematocrito, hemoglobina, muestras cruzadas se van a tomar. Aquí también pueden definir la necesidad de transfusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la resolución ahorita dice que si una paciente les debuta a ustedes con un choque severo, pueden de una vez iniciar dos glóbulos rojos, 2 unidades de glóbulos rojos, de una vez, en este minuto. ¿Listo? Si de una vez les dio en severo.
Y si está en moderado, entonces usted la reserva, entonces eso se hace una vez acá. Y lo más importante también, aplicar los medicamentos. ¿Listo? Eso también es súper importante. Recuerden que aquí no lo dan como un algoritmo, no lo dan como algo secuencial, pero recuerden que todo esto es simultáneo, porque ustedes quieren hacer esto en 20 minutos y después si se ponen a hacer cosa por cosa y se toman su tiempo, pues se les va a pasar también. Entonces la idea es que tengan mapa mental y que lo hagan todo de manera simultánea. Porque también pues toca estar mirando las 4 T's, cuál puede ser la posible causa. Entonces ustedes dicen, le toca el útero y yo lo veo como atónico, entonces puede ser una atonía, como sale la placenta, está completa, está incompleta, no veo ningún trauma en el canal del parto, entonces no creo que sea por la T de trauma, y ahí van viendo también a medida que van dando estas órdenes. Luego pasamos a los medicamentos. Entonces, en los medicamentos, aquí se corrió, qué pena, encontramos hoy en día 4 medicamentos de primera línea, ¿sí? Hay mucha gente que todavía no sabe que son 4 de primera línea, ya se consideran 4, ya vamos a ver por qué. Entonces, los de siempre los puse acá, la oxitocina, el misoprostol y el metergin o la metilgonovina. La oxitocina, pues es nuestro aliado de siempre, ya lo conocemos, es una hormona que producimos nosotros normalmente, secretada por el hipotálamo. En código rojo se ponen 40 unidades IV, las diluyen en 500 cc y las pasan a 125 cc hora. ¿Sí? También la resolución propone otro esquema, que es poner 5 unidades IV por vía lenta y diluyen 30 unidades en 500 cc y la pasan en 4 horas. ¿Listo? Cualquiera de los. Acuérdense que vienen ampollas de 10 unidades, entonces la dosis sería 4 ampollas diluidas en 500 cc. ¿Listo? Esta la pueden poner siempre, esta no tiene ninguna contraindicación así absoluta, pero si usaron manejo activo de alumbramiento con carbetocina, digamos que está contraindicada la oxitocina en código rojo. ¿Por qué? Porque como les dije, es un análogo. Y la carbetocina, digamos que tiene una vida media mucho más larga, entonces se aferra a los receptores y la oxitocina como que va a hacer fútil su acción. Entonces, si alumbraron con carbetocina y la paciente hace código rojo, no está indicada como tal la oxitocina del manejo de código rojo. Esto es súper importante y creo que la única contraindicación de la oxitocina es así relevante. Luego pasamos al misoprostol. El misoprostol, lo que les dije, tabletas de 200 microgramos. Importante que miren esto porque hay otra presentación que viene tabletas de 20, entonces miren que sean de 200. Y la dosis es 800 microgramos por vía sublingual. ¿Listo? Eso está un poquito debatido porque, por ejemplo, si la paciente está en un choque severo que está letárgica, pues por la vía sublingual no es viable pasarle misoprostol. Entonces también da la opción de ponerle interrectal, que pues no es la vía de elección, pero pues cuando toca se la pasamos por ahí, le ponen las tableticas interrectal y le ponen 1000 microgramos. ¿Listo? Entonces serían 4 tableticas vía sublingual o 5 tableticas vía interrectal en dado caso. ¿Listo? Y digamos que también está contraindicado cuando alumbramos con misoprostol. Recuerden que yo les dije que en el manejo activo, cuando no tenía oxitocina, podían hacer misoprostol también. Si usaron misoprostol, como la dosis es tan grande, es de 600 microgramos, en este caso pues no se podría usar porque es lo mismo, estaría saturado el efecto. Y luego pasamos al metergin o metilgonovina, es un alcaloide derivado del cornezuelo, ¿sí? Básicamente su acción radica en que estimula el útero para que se contraiga y hace un efecto vasoconstrictor pues para reducir el sangrado. La dosis es de 0.2 miligramos, es intramuscular, y esto es muy importante porque está contraindicado, súper contraindicado en pacientes con trastornos hipertensivos. Si la paciente tiene preeclampsia, tiene isoclampsia, tiene HELP, hipertensión crónica, endocraniana, cualquier tipo de hipertensión, no se le puede dar pues, por su mismo efecto vasoconstrictor. ¿Listo? Entonces siempre tengan presente la indicación y la contraindicación de cada medicamento. Entonces aquí solamente les he dicho 3, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y el cuarto medicamento qué? Este ácido tranexámico antes sonaba mucho porque era un medicamento de segunda línea. La guía decía, póngalo cuando los demás no les sirvieron. Pero se empezó a hacer un estudio que se llamó el estudio Woman, que aquí se los puse. Se hizo un estudio entre el 2010 y el 2016, en el cual se recolectaron a más de 2.000 mujeres aleatoriamente, y a la mitad se les dio ácido tranexámico y a la mitad se les dio placebo, ¿sí? Como para ver cuál era el efecto del ácido tranexámico en la hemorragia postparto. Y se dieron cuenta, la conclusión de ese estudio fue que el ácido tranexámico reduce considerablemente la muerte materna, el sangrado masivo, reduce, o sea, le va muy bien a la materna que usa ácido tranexámico y que deberían administrarlo tan pronto sea posible. Entonces, digamos que este se convirtió en medicamento también de elección para código rojo. Ustedes lo ponen apenas lo diagnostican, listo. La dosis es de 1 gramo IV a velocidad de 1 mililitro al minuto la ponen. Y digamos que el de segunda línea, por así decirlo, quedó repetir la dosis. Que sea a la media hora la paciente sigue sangrando, o si vuelve a hacer un sangrado después de 24 horas, le pueden poner una segunda dosis de ácido tranexámico. ¿Listo? Vienen ampollas de 1 gramo la presentación. Entonces, aquí les pusimos como la teoría versus la práctica para que tengan como ambas posturas.
Entonces, ¿qué dice la resolución? Dice que a toda paciente con código rojo, ustedes primero le van a poner el tranexámico, de una. Active el código, minuto 1 a 20, cuando pasen a medicamentos, ponen el tranexámico de una vez. Y lo siguiente va a depender de la causa. Entonces, si ustedes dicen, no, mi paciente está en atonía, pues ahí sí van a hacer todo el manejo que les dije, masaje uterino o masaje manual, según corresponda. Van a poner el resto de medicamentos que acabamos de ver y van a poner taponamiento a necesidad. Pero ¿qué pasa? La resolución dice, si la causa es por trauma, entonces ya con el tranexámico supongo que me ayudó, yo no pongo más medicamentos, sino lo que hago es arreglar la causa. Entonces, si fue por una episorrafia o fue por un desgarro, pues lo que hago es corregir el desgarro con un cautromado 0. Eso sí me dicen que ponga antibiótico profiláctico, se voy a poner ampicilina o cefazolina dosis única. Y en caso de requerir un taponamiento vaginal, pues que la apéndice siga en estabilidad hemodinámica también se puede hacer. Entonces, si ven que los medicamentos, según la resolución, no se ponen siempre así el tacazo, sino que depende como tal de la causa. Digamos, aquí en tejido, en inversión, dicen que sí se da el manejo de atonía, o sea, poner medicamentos, pero cuando es por retención de restos, dice que solamente con sacar el resto que quedó ahí, ya la paciente mejoraría. ¿Listo? Esto es lo que dice la resolución. Sin embargo, como un consejo de la práctica, si ustedes tienen los 4 medicamentos a la mano y los pueden poner, no hay ninguna contraindicación, los pueden poner, digamos que simultáneamente, o sea, tiene muy buena evidencia de que sirve, y pues si no tiene ninguna contraindicación, pues no va a hacer ningún daño tampoco a la paciente, ¿listo? Porque pues, lo ideal ahorita es estabilizar a la paciente. Entonces, si los tienen y los pueden poner, súper. Acuérdense que esto está pensado también para sitios vulnerables del país, donde no siempre contamos con todos los medicamentos, por eso es que hacen excepciones, pero si ustedes están en un hospital que tienen los 4 y los pueden poner de una vez. ¿Listo? Eso es como lo que más nos importa que se lleve. Ya se supone que si ustedes hicieron todo ese manejo ideal, en la situación perfecta, la paciente aquí mejoraría. Entonces ya en el minuto 20 a 60 sería solamente estabilizarla. Entonces, ¿qué pasa en este minuto? Si ustedes, la paciente aquí les mejoró, ustedes vuelven a hacer el grado de choque y dicen que está en un choque leve o en un choque compensado. Entonces, ustedes, importante siempre mantener el volumen, ¿listo? Mantener el volumen circulante. Entonces, van a dejar infusión de cristaloides de 150 a 300 cc por hora. Van a contar con la toxina en infusión más o menos 1 o 2 días después del código. Y aquí ya la pueden remitir. La idea es que ustedes la remitan cuando la paciente esté estable. Entonces, si aquí ya se le estabilizó, pues la pueden remitir con estas 2 cosas, súper importante. Y la remitir a un nivel de mayor complejidad, o sea, donde haya un ginecólogo y un anestesiólogo. Así la paciente esté estable, así la paciente ya no sangre, así la paciente diga me quiero ir, ustedes es mejor que la remitan siempre. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si ustedes llegaron al minuto 20 y la paciente, en lugar de mejorarles, se les empeoró, entonces, digamos, les llegó a un choque severo, aquí la resolución dice que está indicada una transfusión masiva. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar, van a hacer transfusión 1-1-1. Entonces van a hacer una de plasma, una de plaqueta, una de glóbulos rojos, hasta completar 6 unidades. ¿Listo? De una. O sea, esto es de una porque si ya les llegó a un choque severo en esta parte, es porque pues, el pronóstico va disminuyendo. ¿Listo? Y si la paciente continúa con hipotensión, a pesar de que ustedes han hecho una adecuada reposición hídrica, a pesar de que han hecho todas las medidas de la circulación, entonces también hay que considerar inotrópicos y vasoactivos, ¿sí? Como la nora o la dopamina. Entonces, lo importante de acá es si la paciente está estable, remítala, y si no, trate de estabilizarla para remitirla. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a remitir? Entonces, obviamente toca remitirla en condiciones de seguridad, a un nivel mayor de complejidad, entonces ustedes van a pedir una ambulancia medicalizada, tiene que tener mínimo un profesional de medicina, o sea, ustedes se van con la paciente, y una enfermera o un paramédico entrenado. Entonces se van ustedes 2 con la paciente, y lo que les dije, ustedes en ambulancia tienen que primero vigilarle cada 15 minutos el sangrado, los signos vitales, mirar cómo está la diuresis, garantizar que ambas venas estén permeables, que les estén pasando los serotónicos, los líquidos se los mantienen igual, inclusive dice que se los pueden aumentar porque la meta de tensión en remisión es mayor a 90 milímetros de mercurio en la sistólica. Entonces, ustedes ven que estaba más bajita, le pueden aumentar los líquidos a ver si mejora. Lo mismo, evitar la hipotermia. Siempre acuérdense que la paciente pues, está en un shock hipovolémico, entonces nos importa mucho que no haga hipotermia. Entonces siempre son sábanas precalentadas, líquidos calientes. Y seguimos con el masaje uterino cada 15 minutos, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia del masaje uterino normal al masaje uterino bimanual? Entonces ustedes empiezan con el masaje uterino normal, que es ponerle su mano en el fondo uterino de la paciente a nivel abdominal y empezar a hacerle masajes circulares, ¿listo? Y ustedes ven que con eso no mejora, ustedes tienen que sentir que el útero se pone duro y se contrae y se hace más chiquito. Si ustedes ven que con eso no mejora, entonces ahí pasan el masaje bimanual, que es con la misma, o sea, dejan esa mano ahí y con la otra, pues con un guante obviamente estéril, meten la mano en la cavidad vaginal y empiezan a hacer un masaje bimanual, por adentro y por afuera. ¿Listo?
Y ya más de 60 minutos, digamos que ya esto se le sale a ustedes un poquito de las manos, porque ya esto no es un manejo como tal para médico general, es un manejo mucho más avanzado para ginecólogo. Pero ¿qué les quiero dejar de acá? Básicamente en toda paciente que llegue a 60 minutos y que siga en cosa, que siga en hemorragia, que siga en un shock moderado o severo, básicamente vamos a pensar que ya está en una CID. Esto, o sea, ya suponemos que está en una CID por consumo. Entonces, ¿cuál es la ideal de remitir a esta paciente? Que le hagan manejo quirúrgico. ¿Listo? Esto si una paciente que llegó a minuto 60 sangrando todavía es porque se va para manejo quirúrgico, sí o sí. Entonces, lo ideal para manejo quirúrgico, las metas para, por ejemplo, de plaquetas, es llevar las plaquetas de 50.000 o más. Entonces, aquí les dejamos como más o menos cómo corregir la CID según la resolución. La resolución nos dice, cada unidad de plaquetas de 50 cc aporta entre 5.000 a 8.000 plaquetas. Entonces, ustedes dicen, si mi meta es 50.000, hacen el cálculo de cuánto tienen que reponerle plaquetas. Lo mismo, miran los tiempos. Si los tiempos están prolongados 1.5 veces mayor al control, entonces lo revierten con plasma fresco congelado de 2 a 15 mililitros por kilo. Y si con eso no mejora, si con eso no mejora, entonces ahí sí pasamos a los crioprecipitados que se dan 2 mililitros por kilo. ¿Listo? Lo ideal es que ustedes entreguen a la paciente al sitio de remisión estable para que sea solamente llegar al manejo quirúrgico. ¿Listo? Entonces, una paciente pues con CID no puede entrar a manejo quirúrgico claramente. Esto los pongo aquí como para abordarlo de manera muy superficial, porque pues ya esto es de manejo de ginecólogo. Digamos que el tratamiento uterino lo podría hacer un médico general, es un poquito contradictorio porque hay guías que no lo recomiendan, pero digamos que lo ideal es hacerlo con este balón de acá, básicamente tiene la misma mecanismo de acción que el balón de las sondas. Si ustedes meten el balón, lo inflan con una jeringa y lo que va a hacer pues, es una compresión mecánica para disminuir el sangrado. En la mayoría de lugares rurales de Colombia pues no tenemos este balón, entonces lo que se hace es, hay diferentes taponamientos del guante, del condón, de las compresas, que es el más común. Entonces ustedes cogen compresas estériles, las amarran una a la otra, las pueden mojar en antibiótico o en solución salina y las empiezan a meter una a una para generar el efecto de compresión uterina. Esto es muy importante que las amarren siempre, porque cuando al momento de sacarlas, pues para saber cuántas son y que no se vaya a quedar ninguna por allá perdida. Entonces siempre las meten amarradas, ¿listo? Entonces, digamos que este es como el manejo provisional. ¿Qué más manejos tenemos? Tenemos la ligadura selectiva de arterias uterinas, que se hace por una laparotomía, se expone el útero, y lo que se hace es coger todo el paquete vascular y pues ligarlo para disminuir el sangrado, ¿sí? Así a grosso modo. Las suturas Belling, lo mismo, una laparotomía, se expone el útero y lo que se va a hacer es, por medio de una sutura que se pone a nivel inferior del útero, salimos acá, se vuelve a meter a nivel distal, a nivel superior, y se devuelve. Luego se jala esa sutura para hacer una compresión mecánica con la sutura y que pues, el útero genere así la contracción también uterina y disminuir el sangrado por una fuerza mecánica. ¿Listo? Estas digamos que son como las maniobras preservadoras de la fertilidad, porque pues queremos evitar la histerectomía a toda costa. Pero pues digamos que ya en dado caso que la paciente no mejore o que la paciente pues ya esté en un choque severo hace mucho tiempo, pues la indicación es una histerectomía. ¿Listo? Entonces sacamos el útero pues para que deje de sangrar. Listo, entonces ese fue como el manejo inicial por minutos, pero ya ha quedado muy claro. Ahora vamos a hacer un caso clínico entre todos de repaso, como para evaluar como todo lo que acabamos de aprender, ¿listo? Entonces, básicamente están ustedes de médicos rurales en Chita, Boyacá, ¿listo? Llega esta señora, se llama Floralba Núñez, es una paciente de 34 años de edad, natural de Chita, Boyacá y reside allá, es nulípara y está en posparto vaginal, este era su primer embarazo de 37 semanas. Entonces, ella llegó, ustedes le hicieron inducción de trabajo de parto por una preeclampsia sin severidad. En el trabajo de parto sin complicaciones, tuvo un recién nacido 4.500 gramos, que pues es un bebé grande, y se realizó manejo activo de alumbramiento. Entonces la paciente todo perfecto, ustedes ya tendrán el parto, están haciendo la nota, y la jefe les dice, doctor, esa paciente que está en recuperación está como sangrando mucho, yo veo que sangre y sangre. Ustedes van a ver a la paciente, aquí está la señora Floralba, y ustedes la miran y ustedes miran el sangrado, ustedes dicen como, uy, sí, yo creo que eso son más de 500 cc, eso no está normal, eso está como muy, o sea, ha manchado muchas compresas. Entonces, primero que todo, ya con ese sangrado, ustedes dicen, activa el código rojo, jefe, activa el código rojo, presionan la alarma si hay o lo dicen a nivel verbal, bueno, como sea que estén en Chita, Boyacá. Y lo segundo que van a hacer es mirar, entonces, cómo está la paciente. Entonces, ustedes miran el monitor, miran estos signos vitales, tensión 65-40, cardíaca 130, la paciente no responde, está letárgica y está pálida y fría. Entonces, ustedes dicen, ok, miran el cuadrito que les pusimos del choque y se van a mirar. Acuérdense que es el peor parámetro. Entonces, nada más porque está letárgica,
ya nos da en choque severo. Creo que la también nos daba la tensión, sí, menor a 70, pero pues solamente porque sea tágica ya nos da para choque severo. Entonces ustedes dicen, ok, tenemos un choque severo. ¿Listo? Ese fue el minuto cero. ¿Sí vieron? Ustedes activaron el código, clasificaron el choque y pues ya dijeron al personal que se alisten para el código rojo, la pasaron a la paciente a salas. Listo. Ahora seguimos al minuto 1:20, que es donde nos vamos a lucir con todas las órdenes que ya conocemos. Entonces, acuérdense, ABC, A, hacemos airway, o sea, que tenga la vía aérea permeable. B, entonces garantizamos, si tenemos la máscara, le ponemos la máscara, si no tenemos, le ponemos una cánula. Empezamos con todas las maniobras. Jefe, usted la que está ahí en circulación, entonces canalícemela con un Yelco 14 o 16 mínimo. Levántele las piernas, póngale un bolito de 500 cc. Le pasamos la sonda, tome la muestra, la niña de muestras. Como es severo, aquí podríamos de una vez decir que nos traigan 2 unidades de glóbulos rojos. Acuérdense que si nos debuta con severo está indicada una transfusión de una vez. Y empezamos con los medicamentos. Entonces, 4 primera línea. Tranexámico lo podemos dar, sí, perfecto, se lo ponemos. Oxitocina también, no tiene ninguna contraindicación. Misoprostol igual, pero el metergina, acuérdense que le hicimos una inducción de trabajo de parto por una preeclampsia. Entonces, en este caso, el metergina está ya contraindicado, no se le puede dar nuestro manejo de código rojo. Entonces, nos toca bandearnos con estos 3. Y como estamos en Chita, Boyacá, allá no hay ginecólogo, lo más cercano queda a media hora, entonces de una vez empezamos a tramitar la remisión, entonces le decimos al circulante que llama al portero para que nos empiece a cuadrar la remisión porque nos toca remitir a esta paciente. Listo, pasaron 20 minutos, ustedes siguieron con su manejo de bolos y ustedes miran, la paciente sigue con sangrado abundante, o sea, no ha dejado de sangrar. Van a volver a clasificar el choque y miren, tienen estos signos, la cardíaca en 150, una tensión de 45-30, o sea, está bastante hipotensa, continúa letárgica y ya no capilla más de 3 segundos. Entonces aquí ustedes dicen, nos toca remitirla como sea porque ya hicimos, digamos, que el manejo inicial y no mejoró. Entonces aquí digamos que como sigue el sangrado abundante nos toca disminuir la hemorragia, se podría hacer un taponamiento si tenemos el balón o como les expliqué con las compresas, y garantizar la remisión porque pues esta paciente se va para manejo quirúrgico. ¿Listo? Este sería como el manejo ideal, a grosso modo de un código rojo como en un caso clínico. Y eso fue todo, espero haya quedado muy claro. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo que quieran decir. Bueno, Sergio, me pareció muy bien tu exposición. Me parece que organizaste bastante los conceptos básicos que todo médico general debe tener cuando se hace el enfoque de una paciente con hemorragia postparto. Antes de hacer algunas preguntas, yo quisiera que usted tuviera un enfoque que se lleve como un mensaje para casa de qué es la hemorragia postparto. Como ustedes se dieron cuenta, la hemorragia postparto es una patología que tristemente tiene un componente importantísimo en la morbimortalidad materna a nivel mundial. Y es un enfoque que tristemente tiene que ver con el contexto socioeconómico, lo cual impacta mucho en el pronóstico de la enfermedad. Estando en países como Colombia, pues lastimosamente es por eso que esta enfermedad sigue siendo parte de las 5 principales causas de mortalidad materna como tal. Y uno de los mensajes que ustedes vieron en la parte de epidemiología es que el porcentaje de pacientes que se les pudo haber prevenido la enfermedad como tal es bastante grande. Y por consiguiente, doctores, el mensaje que ustedes deben tener entonces cuando ven ese tipo de comportamientos con la hemorragia postparto es que la principal forma de manejar la hemorragia postparto es que ustedes se vuelvan gestores de riesgos. ¿Qué significa ser gestores de riesgo, doctores? Identificar de forma adecuada aquellos factores de riesgo que van a condicionar la manifestación de la enfermedad. Entonces, por consiguiente, ustedes van a volverse gestores de riesgo de 2 maneras: en el manejo de la hemorragia postparto como tal y en el manejo del código rojo como tal. Si nos dimos cuenta, doctores, cuando hablamos sobre los factores de riesgo de hemorragia postparto, el doctor Sergio claramente especificó que habían condiciones que generaban aumento en la afectación del tono, en el trauma, afectación directamente en la trombina y por consiguiente también los factores de las coagulopatías y al mismo tiempo los tejidos. Si vimos epidemiológicamente, los 2 principales factores que vamos a tener que gestionar son trauma y tono, que corresponden casi el 80 y casi el 20% de los factores desencadenantes de la enfermedad. En ese orden de ideas se dieron cuenta que ambas condiciones están asociadas significativamente a patologías que ustedes desde el mismo control prenatal pueden detectar. Y creo que hemos sido muy enfático que ustedes deben tener un enfoque diseñado a un ambiente donde tengan limitación de su capacidad terapéutica. Por consiguiente, doctores, la mejor forma que ustedes inicialmente van a prevenir una hemorragia postparto es saber identificar qué paciente tiene ese riesgo.
No es prudente que manejen partos de pacientes con macrosomía, no es prudente que manejen pacientes con antecedentes de hemorragia posparto, no es prudente que manejen pacientes con antecedentes de cesáreas y que estén en un trabajo de parto, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es saber identificar qué paciente va a terminar esa condición y por consiguiente intervenirla de forma adecuada. El siguiente componente importante es ser gestor de riesgos en el código rojo, doctores. ¿Qué significa eso? Ustedes muy factiblemente van a ser de pronto la única oportunidad que van a tener en alguna vereda, en algunas áreas rurales alejadas a partes tecnológicas fuertes de medicina, van a ser de pronto la única persona que va a permitir disminuir en esa localidad o en ese lugar la parte de riesgo de mortalidad materna. Por consiguiente, doctores, usted tiene que volverse organizados en los centros de atención. Cuando uno mira la definición de código rojo, por sí sola la definición de código rojo es un esquema de trabajo organizado. Y si ustedes van a asumir como un médico rural a donde van a llegar, ustedes deben tener ese esquema organizado. Y al igual como ustedes han visto en los entrenamientos de código azul, el esquema organizado no puede desarrollarse en el momento que se instaura el código. Ya ustedes deben saber qué función tiene cada persona. Y no saber qué función tiene, sino cómo va a administrar la medicación, tener el entrenamiento en su administración. Miren que cosas como tan sencillas como aplicar la oxitocina tiene su ciencia, el ácido tranexámico tiene su ciencia, y cada persona debe estar preparada para eso. Del mismo modo, deben tener toda la parte de los medicamentos adecuados. Ustedes están en posición legal de rehusarse a atender un parto o no participar en un rural si usted no le están brindando las herramientas. No es concebible que usted esté en un rural donde no tengan oxitocina. No es concebible, doctores, que ustedes atiendan partos en lugares donde no tengan la capacidad de transfusión de sangre. Es triste que yo siga teniendo llamadas de colegas suyos que ya están ejerciendo en su rural y tristemente ver casos de muertes de pacientes porque no han tenido una transfusión oportunamente o casos de pacientes con complicaciones severas por no haberse puesto la transfusión y no solamente incluye código rojo. Entonces, esa gestión de riesgo es lo que va a hacer la diferencia. Si ustedes como médicos generales saben qué pacientes se les puede complicar, saben cómo prevenir de forma oportuna o en qué institución, en qué condiciones debe atenderse esa paciente. Si ya lastimosamente se manifestó, si ya se presentó la enfermedad, pues tienen que tener todo el personal organizado para actuar de forma oportuna. Sergio pues habló un poco sobre que existen nuevas tecnologías, ya hablaron de la carbetocina, que en algunos casos, en algunos países puede incluso ser primera línea de elección para el manejo activo del tercer periodo. Eso lógicamente en Colombia no es aplicable. Hoy hay tecnologías nuevas que están en la parte del traje antichoque, estamos hablando de sistemas de presión negativa que se pueden introducir dentro del útero. Tecnologías cada vez van surgiendo y cada vez, pues de pronto poco a poco podremos tener ese acceso en diferentes partes de Colombia. Pero no existe nada superior a que ustedes sepan gestionar sus riesgos y que el manejo activo del tercer periodo esté condicionado a que ustedes sepan qué está haciendo y que paso a paso se cumpla para que de igual manera, como lo dijo Sergio, es la evidencia 1A, terminemos evitando la hemorragia postparto. Así como aclaraciones importantes, recordemos que en el tercer periodo la presión no debe ser a nivel del fondo, debe ser principalmente a nivel supracúbico, pensando un poco en el segmento, porque es lo que nos evita la inversión uterina, que como hablamos en trauma, es una de las condiciones que mayor riesgo nos pueden presentar de sangrado, Sergio. Entonces me pareció muy bien la charla, como estabas preguntando, dudas o preguntas con respecto al tema. Sí, me puede prender el micrófono y el doctor o yo les contestamos. No, digamos que yo solo quiero pues felicitar a Sergio por la charla, estuvo muy buena y también agradecerle al doctor por acompañarnos y sumarme a lo que dicen que pues esto es muy importante para todos, como saber qué hacer porque es algo a lo que nos vamos a, pues ojalá no, pero nos podríamos enfrentar alguna vez en la vida, entonces es importante tener claro qué vamos a hacer. Entonces, muchas gracias, estuvo increíble. Yo quiero hacer un comentario, no sé, Sergio, si alguien está levantando la mano, si puedo hablar. Sí, dale, de una porque no veo aquí como, ni siquiera veo dónde están las manitos, entonces dale. Listo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago, yo soy el médico hospitalario de Gineco de Medellín. Me pareció muy buena la charla también, me pareció muy oportuna y es algo que uno realmente cuando llega de interno, cuando llega de estudiante no lo tiene del todo claro. Saludos al doctor Rangel. Saludos, Santiago. Un ejemplo a seguir. Tengo 3 comentarios pues que me parece importante recalcar. La primera de toda la presentación que me llamó la atención y es importante que uno como estudiante y como interno sepa, es que según la última guía, pues la 3280
la primera línea de medicamentos ya lo puede administrar la enfermera jefe o sea, sin requerimiento del médico de hacer la solicitud. Eso pues me pareció como también importante. Otra cosa es que uno de los pros del índice de choque que me parece fundamental es reconocer, digamos, el manejo si se hace pues según ATLS con cristaloides, con hemoderivados o con cristaloides y hemoderivados según el índice de choque como nos dé. Si nos da un índice de choque que es menor a 0.6, pues el manejo según ATLS es solo con cristaloides. Si es un índice de grado 2 que sería mayor o igual de 0.6 a menor a 1, que sería solamente con cristaloides. Y luego pues ya sería el grado 3 y el grado 4 que haríamos el manejo con cristaloides y hemoderivados. También me parece una parte importante de lo que dijo Sergio del manejo intrarrectal del MISO. Muchas veces cuando uno está haciendo el masaje del código rojo, se salen pues el misoprostol cuando lo hacemos intrarrectal. Entonces, pues, omitirlo, digamos, si se puede, de alguna u otra manera, eso se puede salir. Y lo que decía el doctor Rangel es fundamental porque ustedes en el control prenatal pueden reconocer también el índice de coagulopatía. El índice de coagulopatía nos ayuda a nosotros a predecir dentro del control prenatal pacientes que pueden llegar a tener de alguna u otra manera un sangrado abundante. Entonces ustedes le preguntan a su paciente en el control prenatal si tiene un sangrado genital abundante, si la paciente tiene un antecedente de una hemorragia posparto, si tiene un sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, si ha tenido sangrados en un procedimiento dental o cuando se lava los dientes sangra mucho, si presenta equimosis 2 veces al mes, sangrado en epistaxis, que lo presenta 2 veces al mes, si tiene sangrado frecuente en las encías cuando se lava los dientes o si tiene antecedentes de familia con algún sangrado. Con cualquiera, digamos, con 3 que tenga, digamos, la paciente, ya clasifica como un alto riesgo de sangrado y pues ustedes ya lo pueden dejar dentro del control prenatal como un alto riesgo de sangrado. Y por último, que me parece importante también reconocer que, digamos, ustedes pues todos nosotros, cuando necesitemos usar un balón o no tenemos, pues podemos usar bien sea algo artesanal hecho por uno como médico general, que puede ser un guante o un mismo, pues un condón, que es lo pues, más fácil de conseguir y podemos usarlo como si fuera un balón. Pues un balón hidrostático ahí uterino. Y para finalizar, me parece importante que tengamos en cuenta la carbetocina. Es una alternativa muy buena cuando hay factores de riesgo a hemorragias. Lo bueno de esta, bueno, al ser un análogo sintético de la oxitocina, tiene algo muy bueno y es que tiene una vida media más larga. Dicen las guías que tiene una vida media mayor a 1 hora. Y también es equivalente a 50 unidades internacionales de oxitocina y tienen un perfil de seguridad muy similar. Entonces, si ustedes saben que la paciente va a sangrar, que tuvo un código rojo antes, que es un embarazo gemelar, que tiene muchos factores de riesgo identificados en el control prenatal, pues ustedes pueden empezar a pensar el manejo con carbetocina. Creo que esos fueron los punticos que anoté, pero me pareció muy bueno y ya. No sé si el doctor Rangel quiera decir algo, pero sí. Digamos que hay varios aspectos importantes que están mencionando. Comencemos con la parte de la terapia transfusional. La terapia transfusional definitivamente es algo que puede ser muy dinámico en las pacientes en un código rojo. Como mencionó Sergio, hay pacientes que por sí solos pueden estar cursando con la detección de un choque severo, como hay pacientes que podemos detectar de forma oportuna y de pronto no tener que terminar en una etapa transfusional. ¿Qué mensaje les quiero dejar a ustedes, doctores? Primero, tener la herramienta, como se los mencioné. La transfusión es un medicamento. A mí me da a veces un poco de tristeza ver que usted ve los glóbulos rojos como un paquete y no entienden qué estamos dando, cuánto estamos reemplazando de glóbulos rojos. Cuando vemos una parte directamente de un crioprecipitado, ¿qué reemplaza el crioprecipitado? ¿Qué reemplaza el plasma fresco congelado? Entonces, en el contexto de una paciente que lo requiera,
que normalmente son los cuadros de pacientes con choque moderado severos, en donde el índice de choque es un predictor muy importante para uno saber que va a terminar requiriendo, y en donde nuestra paciente, el circulante, qué pena, o el mismo camillero en lugares como Medellín ya debe estar preparado para la entrega oportuna de este tipo de hemoderivados. Ustedes no solamente tienen que enfocar a ver en qué contexto vamos a transfundir, sino qué le vamos a transfundir y cómo se lo vamos a transfundir. El código rojo, doctores, no termina cuando ustedes lo levantan en la sala de partos. El manejo de la paciente hemorragia postparto sigue en la unidad de cuidados intensivos. Cosas importantes que uno puede evaluar en los exámenes que se pide es el fibrinógeno. Depende del fibrinógeno, yo puedo saber cuánto le voy a dar de crioprecipitados. Puedo ver si la paciente tiene un INR alterado, si estamos en una microangiopatía trombótica por una CID. Y todo eso va a condicionar exactamente a qué tipo de hemoderivados le vamos a terminar dando a las pacientes. Efectivamente es algo dinámico y tristemente no es tan secuencial en algunos casos, pero en sus efectos, si usted ven criterios, no duden dos veces en pasar. Hay una forma de memotecnia fácil como la que dijo el doctor Sergio, 666-111, y siempre es importante que se dé, porque uno tristemente ve que la paciente termina con la parte de los glóbulos rojos empaquetados y termina sin hemoderivados, como pueden ser el crioprecipitado o el plasma fresco, y termina vaciándose la paciente después internamente por toda la coagulopatía que se condiciona. Como estaba mencionando usted, pues tristemente estamos en Colombia, en donde lastimosamente hay áreas rurales donde no tenemos un balón de Bacri, en donde tristemente ni siquiera gases ni preservativos tenemos. De cuando uno ve este tipo de condiciones, pues trata de buscar estudios que se parezcan a las condiciones colombianas, y he leído estudios, por ejemplo, africanos, en donde hablan sobre comparar de pronto el uso de compresa, uso de balón de Bacri, balones de Bacri artesanales, que son los que hablan con la parte del uso de preservativos, de uso de guantes, y demostraron que de pronto el balón de Bacri improvisado, o lo que son, todo lo que estoy comentando, no debería ser el medicamento de elección. Cuando uno mira laquillas como pueden ser la COC, la que uno puede revisar, definitivamente el balón de Bacri es una de las mejores herramientas que podemos utilizar, por dos razones, doctores: menor riesgo de infección y la forma práctica en la aplicación. Las compresas, por ejemplo, pueden consumir plaquetas, aumenta el riesgo de infección como tal. Y cuando uno se pone a pensar, imagínense ustedes en un código rojo, ¿cuánto creen que se van a demorar armando un condón con una sonda de Foley? ¿Será que eso será rápido? Muy pocas veces. Pero si tienen que elegir entre una y otra, digamos que algunos estudios favorecen en el contexto de hemoglobina post-tratamiento, pacientes que terminan histerectomía y complicaciones, digamos que el uso de compresas. Eso sí, toca entrenarse, doctores, para saber hacerlo de la mejor manera. Ambas opciones, si tú estás bien entrenado para una u otra, son viables, entendiendo que el gol estándar terapéutico sigue siendo el balón de compresión como tal. Los nuevos sistemas, como son de presión negativa, son mucho más prácticos, pero tristemente en Colombia eso no está presente. Y lo que les mencioné, el traje antichoque y otras opciones de pronto para compensación del mismo estado hemodinámico de la paciente, todavía no han llegado a Colombia. ¿Oyeron? Recuerden siempre que si van a hacer algún tipo de manejo de empaquetar a la paciente, un balón o un tipo de sonda, tienen que usar antibióticos. O sea, eso no lo integran siempre en el protocolo de la parte del manejo del código rojo, pero siempre debe ser parte cuando dejamos este tipo de elementos dentro del útero de las pacientes. ¿Oyeron? Listo, doctor, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer. Es que aquí no sé cómo funcionan las manitos, entonces si quieren hacer preguntas, solamente por el micrófono, así como Santiago. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad, esperamos que les haya servido mucho la charla. Lo más importante, lo que les dijimos, pues, es que se queden con lo más básico para manejar adecuadamente esta patología. Y al doctor Rangel, muchísimas gracias por el tiempo y por tomarse la dedicación de estar acá, doctor. Muchas gracias. Tranquilos. Ojalá que se den más oportunidades como esta y que aprovechen todos ustedes más en estas épocas de cuarentena. Listo, muchas gracias a todos. Y ya saben que esto queda subido ahí en la página. Listo, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias. Vale, que estén bien.